El ministro Santibáñez ha denunciado a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. César Hildebrand, un periodista de oposición, ha dicho en público que ella es la nueva Patricia Benavides. Es poco probable que encontremos en una sociedad polarizada como esta en la que estamos viviendo puntos de semejanza en ataques legales o comunicacionales hacia personajes que forman parte del sistema institucional. Pero en este caso tenemos uno en curso. El ministro del Interior, recusado desde muchísimos sectores por el estado en que se encuentra la seguridad y la desprotección de las personas en el país, ha pedido que la Junta Nacional de Justicia intervenga a la Fiscalía de la Nación. Lo ha hecho con ocasión a un caso propio, aquel en el que han requerido, en el que la Fiscalía ha requerido la entrega de sus contraseñas de nube, las del iCloud. Al mismo tiempo, César Hildebrand, uno de los periodistas de oposición más reputados en nuestro medio, ha sostenido en público que la fiscal de la Nación es la nueva Patricia Benavides. ¿Qué está ocurriendo? Tal que dos personas ubicadas en el espectro político, en polos diametralmente opuestos, concurran a presentar cargos públicos con quien ahora ejerce la Fiscalía de la Nación. No, en primer lugar, creo que es importante notar que los espacios que vamos a llamar institucionalmente libres, los que no están políticamente determinados en su actividad práctica al 100%, por lo que toca al sistema legal, el judicial y las fiscalías, no pueden ser leídas en términos binarios. Nuestro lenguaje de revisión de lo que ocurre cada día se ha binarizado. Es el efecto de la polarización. Desde muchos sectores, nosotros mismos, percibimos un continuum desde la mayoría del Congreso hacia el gobierno. Un continuum sin interrupciones, arreglado a determinados objetivos en particular. La reproducción del sistema político, del sistema que está ahora dominando el Congreso y las elecciones del 2026 es uno de ellos. El blindaje en términos de impunidad de algunas de sus personalidades, como Dina Boluarte, el caso de las muertes en las protestas que comenzaron en diciembre del 22, pero también el caso de los Rolex, o el caso llamado del cofre, el uso del vehículo presidencial para, sostiene la Fiscalía, aparentemente proteger al señor Cerrón, y etcétera. Son casos que desde quienes controlan el Congreso y desde el gobierno se quiere bloquear. Frente a esto están las intenciones por abrir el sistema legal, por generar cambios en el esquema de representación que debe ser elegido en el 2026 y una serie de campañas de defensa, por ejemplo, de las ONGs, de los movimientos de mujeres, ahora puestos en jaque con el proceso de desaparición del Ministerio de la Mujer y un largo etcétera. Bueno, esa binarización nos está acompañando desde hace bastante tiempo y se ha reproducido en los debates sobre seguridad ciudadana, donde el gran responsable de la exposición en la que estamos viviendo a extorsiones, secuestros y asesinatos ha sido hallado en el Ministerio del Interior. Pero este esquema binario que de alguna manera divide el mundo entre la combinación que gobierna y controla el Congreso o a la inversa, y lo que podríamos llamar una oposición que intenta sostener instituciones, no permite leer todo lo que ocurre en el sistema legal. Es imposible que pretendamos, desde ciertos sectores se hacen o se intenta hacer, alinear al sistema legal. La discusión sobre si la señora Delia Espinosa es, ¿cómo decimos?, caviar o anticaviar es absurda. La discusión sobre si la señora Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, se puede ubicar en un bloque, el conservador o el caviar, es absurda. Los términos de referencia binarios no permiten explicar el comportamiento de las dos principales entidades públicas que están concentradas en mantener abiertos los espacios en los que se pueda discutir asuntos en términos de legalidad. Ojalá
el Tribunal Constitucional en sus propias decisiones quiebre también esa imagen polarizante o polarizada que han reportado algunas de sus decisiones y pueda mostrarnos que tampoco en el futuro el Tribunal Constitucional puede ser leído así en clave binaria. Bien, la Fiscalía de la Nación, desde que la señora Espinosa se ha instalado, está inscrita en un esquema que solo puede ser percibido como ambiguo si se pretende que sus decisiones estén todas alineadas en un solo flanco. ¿Por qué la denuncia el señor Santibáñez? Porque el Ministerio Público está conduciendo, entre otras investigaciones, una que se refiere a sus comunicaciones telefónicas con un agente de la policía apodado feamente Culebra, con el que habría intercambiado información sensible sobre determinados movimientos alrededor de la presidencia de la República, de los hermanos Boluarte y del manejo de cuestiones políticas del gobierno relacionadas con sus casos. El señor Santibáñez tiene, como cualquier otra persona investigada, una vía propia para defenderse si corresponde de cualquier incidente que ocurra en esa investigación. Como cualquier investigado, puede acudir a un juez de protección, en su caso, un juez supremo, y discutir ante él requerimientos que encuentre injustificados o cualquier cosa que pueda proponer como una violación a sus derechos, pero no busca un juez, que sería el procedimiento esperado, salta a la Junta Nacional de Justicia, un organismo que acaba de inaugurar su periodo de gestión solo en enero, tomando decisiones neutras, no incorrectas, respecto a los casos restantes sobre la señora Patricia Benavides. Un organismo que entonces no ha dado a este momento, pero tiene solo un mes de actividades, una muestra clara de querer jugar el juego de las polarizaciones. El señor Santibáñez podría haber ido ante un juez, pero eligió ir ante la Junta y poner ante la Junta un caso destinado a presionar una investigación en su contra, pasando por alto que si la Junta se entromete en esa investigación, estaría violando la competencia previamente establecida. Son las reglas del Código Procesal Penal de un juez de control, que es el llamado a proteger sus derechos si es que estos hubieran sido violados. Desde mi comprensión de las cosas, una maniobra de este tipo, lo que podría estar intentando es generar un espacio en el que la Junta se vea obligada a tomar una decisión que pueda imponerle o que pueda provocar que se le imponga un discurso polarizante. ¿Qué debe hacer la Junta? ¿Fallar a favor o en contra de la petición de Santibáñez? Porque si la Junta se arregla a sus propias competencias y a los términos en los que debe desarrollarse la justicia penal, la Junta debería declinar, porque el asunto que el ministro ha propuesto bajo su competencia corresponde ser analizado por un juez de control, un juez de la Corte Suprema, no por la Junta. Hay una investigación abierta. Los incidentes de esa investigación deben llegar al judicial, no a la Junta. La maniobra, entonces, temo, tiene una clara connotación política. Alinear a la Junta Nacional de Justicia en un esquema binario, porque o falla a favor de la señora Espinosa, y entonces el señor Santibáñez va a decir que está caviarizada, como en el Congreso se dice, está el judicial, o falla en contra de ella, y entonces quienes respaldan procesos institucionales independientes o alternativos y contestan a esta correlación de la mayoría del Congreso con el gobierno, afirmarán que se ha alineado a favor del pacto corrupto que gobierna el país. Gran desafío para la Junta Nacional de Justicia, no aceptar términos binarios y fallar conforme a derecho. Porque si el señor Santibáñez, lo repito, tiene algo realmente que merezca protección, pues tiene un juez a su disposición. No tiene para qué tensar los procedimientos ante la Junta Nacional de Justicia. Pero ese es el caso del señor Santibáñez. En ese esquema binario que estamos usando como referencia para entender qué pasa en el país, el señor Santibáñez tiene un papel muy claro
en lo que estamos llamando, lo que asumimos es esta correlación gobierno-parlamento que tienen a su cargo, entre otras cosas, bloquear los casos contra la señora Benavides y su entorno, porque ese caso que provoca las protestas del señor Santibáñez contra la fiscalía se refiere, lo repito, a esas comunicaciones con el oficial de policía Junior Izquierdo, al que se llama usualmente Culebra en medios, tratémoslo por su nombre, y entonces forman parte de todo ese tinglado alrededor de los casos de la señora Boluarte. Pero al otro lado está César Hildebrand. Más allá de las preferencias de cualquiera, creo que es innegable que César Hildebrand representa muchísimo en lo que se refiere a la formación de opinión política independiente, en lo que se refiere al periodismo independiente. Bien, César Hildebrand ha desatado una campaña, es más de un texto, es más de una presentación en la que ha afirmado que Patricia Benavides se ha duplicado en Delia Espinosa, que Delia Espinosa es una segunda Patricia Benavides. Disclaimer y fe testimonial. La firma que dirijo representó a Delia Espinosa en un caso que lanzó para probar cuáles fueron las maniobras que durante la gestión de Patricia Benavides se hicieron para separarla de la Fiscalía Suprema de Control del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos. Delia Espinosa regresó a la Junta de Fiscales Supremos solo en el marco de la suspensión a Patricia Benavides, de modo que la comparación, con todo el respeto que me merece César Hildebrand, es odiosa. Tengo la impresión que si algo representa a Delia Espinosa es algo distinto a Patricia Benavides. Pero el incidente que ha desatado esta pugna polémica o esta línea de comentarios, del que, repito, es el más importante periodista político de este país, César Hildebrand, está originado en un incidente. H13, el semanario que él dirige, publicó hace poco una noticia que hacía referencia a una comunicación, y aquí cuidado con el detalle, dirigida por José Domingo Pérez a Rafael Vela. De acuerdo al reporte, en esa comunicación, lo repito, de José Domingo Pérez a Rafael Vela, había referencias a una grabación que mostraría a alguien del entorno de la señora Keiko Fujimori pidiendo o gestionando, no me ha quedado claro, la remoción de José Domingo Pérez ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Control, que ahora se denomina. La noticia pedía explicaciones a la Fiscalía de la Nación sobre el estado de reacciones sobre esas grabaciones. Tengo que decirlo, las grabaciones no fueron hechas públicas, pero la Fiscalía de la Nación negó tenerlas. Ahí comienza el tinglado de un enorme enredo. Porque, en mi opinión, lo que provoca ese impasse es que no conocemos las grabaciones y no sabemos dónde exactamente están, ni a quiénes comprometen, ni qué es lo que se espera que ocurra con ellas. Todo este incidente, que es el que lleva a César Hildebrand a hacer estas declaraciones y esta comparación, que insisto, no me parece feliz en absoluto, está más bien vinculado a un tema distinto. La pregunta sobre si la Fiscalía de la Nación respalda o no respalda a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, juntos o por separado, en el tinglado de ataques o campañas que contra ellos se levantan desde el entorno de la señora Keiko Fujimori, principalmente, en defensa principalmente de su posición en el caso Cócteles. De hecho, temporalmente, este impasse está más o menos alineado con otros comentarios que se ha formulado en medios sobre la forma o las reglas que esta gestión de la Fiscalía de la Nación tiene lanzadas para organizar su comunicación pública. Se ha sugerido desde algunos sectores que los señores Vela y Pérez ya no pueden defenderse en público, pero a quien la Fiscalía de la Nación ha designado
como vocero público es nada menos que a Víctor Cubas Villanueva, que esta no es solo una opinión mía, es más bien un emblema de lo que representa la tradición institucionalista más clara del Ministerio Público. Recordemos que fue Víctor Cubas Villanueva quien renunció a su posición como asesor del Ministerio Público cuando Patricia Benavides destituyó o removió de su cargo a la fiscal Betsabe Revilla, que era quien investigaba a su hermana. Los símbolos entonces están absolutamente cruzados alrededor de este impasse. Y están absolutamente cruzados porque creo que a estas alturas, ¿cuántos son ya? 8 años después del inicio de los casos Odebrecht, las discusiones que existen y son imposibles de sacar de la escena sobre el modo en que han ocurrido las cosas en este sector de la justicia requieren más cabeza fría y más equilibrio que el que puede construirse desde un esquema binarizado por la polarización. Toda la escena detrás del impasse que se expresa en el hecho de que alguien de la importancia de César Hildebrand en el periodismo nacional lance estos giros sobre alguien como la señora Adelia Espinosa, que representa lo que representa en la reorganización de las fiscalías, no puede pasar desapercibido. Creo que lo que pone en evidencia es que tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera. Sí, como defendemos en este programa, necesitamos cuidar la independencia de los tribunales y la autonomía de la fiscalía y promover que ese ambiente en el que todavía se respetan las reglas de derecho se expanda. Entonces tenemos que evitar quedar atrapados en discusiones que podrían ser enfocadas de otra manera. La Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y espero la Junta Nacional de Justicia necesitan desarrollar los espacios públicos de comunicación en los que se puedan abordar en todo lo posible los debates que necesitamos para equilibrar lo que nos queda del sistema institucional. Porque el sistema institucional se está derrumbando y todos y todas necesitamos conservar sus cimientos. Vamos a entrar en un ciclo muy delicado, las elecciones del 2026. Durante ese ciclo, las campañas y los debates alrededor del Jurado Nacional de Elecciones van a ser fuertemente intensos. Con ocasión a ellos, todo el sistema legal va a volver a ponerse bajo tensión. Necesitamos conservar lo que del sistema legal nos queda. Si lo que queremos es reconstruir lo poco que habíamos logrado establecer como sistema institucional en este país.